Mi nombre es Lenin Palma Albino, estudiante de psicología del quinto año. Estudio en la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, Perú. Y bueno, actualmente miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Psicología. Quiero pedir disculpas por no encender la cámara porque está muy dañado, lo siento. Pero igual, aquí estamos para poder intervenir. Aquí también tenemos a las chicas que nos acompañan. ¿Pueden presentarse, por favor? Sí, mi nombre es María Angélica Esteban Espinosa, soy estudiante de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, Huánuco, Perú, actualmente miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Psicología. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir los conocimientos que podemos tener. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosalina García Calderón. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote del departamento de Ayacucho. Igual, psicólogo José, saludarlo nuevamente. Yo había tenido también la oportunidad de comunicarme con usted. Y a lo que mencionaba Lenin, sí hay muchos profesionales como usted que tal vez apoyan a los estudiantes, pero ha sido un placer de verdad conocerlo y nada, vamos a agradecerle, ¿no? por esta oportunidad de poder compartir esta tarde con ustedes sobre un tema tan interesante. Bien, vamos a tratar el tema de suicidio en estudiantes como consecuencia de la pandemia. Como sabemos, el contexto en el cual estamos pasando, los adolescentes también pues padecen las dificultades que está acarreando esta pandemia y sufren la cuarentena obligatoria. Los adolescentes tienen mayor necesidad de salir por lo que significa, ¿no? El cambio que están pasando en esta etapa de la edad de su vida, ¿no? Pero de pronto pues llega el coronavirus y llega la pandemia y nos desconecta de nuestras amistades, pues ni qué decir de pensar en la posibilidad de asistir a algún evento donde podamos socializar, ¿verdad? Cosa que nos agrada bastante a los adolescentes, a los estudiantes. A esto se le puede sumar la falta de privacidad que experimentan porque los padres están todo el tiempo en el hogar, ocasionando que el adolescente tenga una percepción negativa quizá, ¿no? Del ambiente familiar, ocasionando también los cambios en su comportamiento y quizá algunos conflictos con los padres. El hecho de estar todo el tiempo con la familia implica también a que el adolescente o el estudiante se sienta como que invadido, ¿no? Necesitamos nuestro espacio. Entonces, todos estos temas vamos a ver hoy en la intervención que nosotros, mis colegas y yo vamos a hacer. Y para ello, pues vamos a iniciar viendo las estadísticas del suicidio a nivel mundial, ¿no? Bueno, así es. Vamos a tocar un tema muy importante que son las estadísticas en nuestro país y a nivel mundial acerca de un problema tan importante como es el suicidio. Bueno, según la OMS nos menciona, ¿no? que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Esto básicamente se da en que en el 80% de países, ¿no? que tienen índice de recursos bajos y medianos. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera anual, pues 800,000 personas se suicidan en todo el mundo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el rango de mayor peligro, ¿no? en el cual se suscita lo que es el suicidio? Pues se da de los 15 a los 29 años, justamente en la etapa de la juventud hasta la adultez temprana, básicamente. En el Perú, se dice que en el Perú aproximadamente se suicidan 1,000 personas de manera anual. Y esto quiere decir que por día se estarían suicidando 2 a 3 personas por día. ¿Y cuáles pueden ser las principales causas del suicidio en los últimos años, no? Básicamente el 90% de suicidios que se han dado han sido con problemas de salud mental y drogas y alcohol. Pero estos no son los únicos problemas que quejan o que motivan al suicidio. También tenemos otro tipo de problemas, como son el ciberbullying, el acoso, como también es el tema de la violencia familiar, los problemas económicos, los problemas académicos, las rupturas amorosas.
Pero, ¿y cuáles pueden ser las principales causas que motiven a este rango básicamente, ¿no? De 15 a 29 años que son estudiantes, tanto de secundaria como de universidad, a tomar esta fatal decisión? Pues básicamente en lo que es la pandemia podemos considerar que son las situaciones económicas, el ciberbullying, problemas académicos, acompañado de la situación económica, ¿no? Que ya más adelante se irá tocando, también los problemas de salud mental, que son muy importantes. Bueno, ahora nos voy a dar el pase a mi compañera María para que nos mencione cuáles han sido los cambios que han suscitado durante la pandemia. Bueno, continuando, los cambios que hemos podido nosotros apreciar, ¿no? Como estudiantes también, y hemos podido ver en nuestro entorno social, con algunos familiares que podamos tener en casa, ¿no? ¿Cuántos cambios ha traído la pandemia dentro de nuestro hogar y cuál fue el brusco cambio que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, en los estudiantes ante el año pasado, ¿no? Mirando hacia el año pasado, estar en las aulas, el compartir momentos con los compañeros, el compartir momentos con los docentes. La interacción con el docente era como que la interacción era más directa, ¿no? El docente podía ver tus gestualidades, el explicarte. Muchas veces durante la pandemia, ¿no? Podemos ver que estamos frente a las pantallas, frente a una laptop, celular o tablet que puedan tener, ¿no? También podemos ver la realidad nacional, que hay algunos niños, estudiantes, que no cuentan con los celulares o medios electrónicos y están en el televisor, ¿no? Están aprendiendo también en ello, pero se hace más difícil la acción y el poder preguntar y querer saber más de un tema, ¿no? Y también podemos ver la interacción social con los compañeros, las clases, el poder estar con ellos, compartir, socializar, y eso se ve afectado también porque ahora los niños y los jóvenes estamos en casa, estamos con los celulares, están en la televisión, están en los videojuegos, entonces están más cohibidos en ellos mismos, ¿no? Que no se presa para expandirse con sus compañeros, el compartir. Quizás, si bien es cierto, puede haber videollamadas, puede haber llamadas al celular, pero no es igual, ¿no? También podemos ver que en el tiempo antes de la pandemia, el poder distribuirnos en las diversas áreas de un centro educativo, de la universidad, de la biblioteca, compartir conocimientos, experiencias, viajes, etcétera, ¿no? Y ahora no se puede ver eso, ahora los alumnos están ya en casa, más centralizados en el hogar. Muchas veces ellos, sus hogares son con familias conflictivas, ¿no? No hay una buena relación con ellos. Si bien es cierto, se puede solucionar mediante un diálogo, pero hay veces que los casos son muy graves, ¿no? Podemos ver padres violentos, que pueden beber alcohol, etcétera, ¿no? Entonces la relación ya no es tan saludable el estar en casa, eso hace que el niño se cohibe, tenga una vida cohibida y esté ahí, ¿no? Sofocado en él mismo, en lo que está sucediendo. Ahora en la etapa de la adolescencia, en la juventud, las relaciones amorosas también se vieron afectadas, ¿no? El primer amor, la relación de pareja. Muchas veces, ¿no? Al ver a su pareja, al salir, compartir momentos, ya no se puede, ¿no? Debido a los estados de emergencia o a los criterios de tiempo que nos han dado para salir. Entonces también se ve afectado ello, y un adolescente en una ruptura amorosa no sabe cómo afrontarlo, está en casa, está encerrado en su cuarto, no puede hablar quizás con los padres, no tiene una buena relación. Entonces todas esas cosas hacen que la pandemia nos ha traído como un desajuste en lo que era normalmente la vida de un joven, ¿no? De un estudiante. Y bueno, y también vamos a conocer a continuación, ¿no? Los factores de riesgo que también han afectado, ¿no? La vida de un estudiante. Así es, vamos a tocar ahora lo que son los factores de riesgo. Vamos a tocar dos puntos muy importantes que son la predisposición interna y la predisposición externa. En la predisposición interna vamos a tocar en primer punto la disminución de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo. Como nosotros sabemos, la serotonina es la hormona de la felicidad. Y la predisposición externa, en este caso nosotros tenemos a lo que vendrían a ser, por ejemplo, actualmente vivimos en una pandemia y por consecuencia tenemos muchos a la pérdida de familiares, y una de las principales predisposiciones externas a un suicidio puede ser justamente la pérdida de un familiar querido, sobre todo, ¿no? Que puede afectar nuestro estado emocional. En un segundo punto tenemos una vida familiar caótica. Si bien es cierto, como ya iba mencionando María, los cambios han sido muy bruscos. Antes tal vez podíamos compartir otro tipo de espacios en el cual podíamos interactuar tanto con nuestros compañeros como
con personas de otros entornos, ¿no? Que tal vez podían alejar un poco al tema de la situación que se vive en la familia, pero actualmente tenemos que estar todo el tiempo en casa a manera de prevención de no contagiarnos. Y posteriormente también tenemos lo que son las enfermedades, ya puedan ser las enfermedades físicas que ya hayan venido de manera biológica, pero actualmente lo que todos estamos en el contexto, ¿no? Lo que es el COVID-19, que generalmente pues todas las personas están bastante asustadas, tensionadas por no contraer esta enfermedad. Dentro del factor sociodemográfico, podemos tomar en consideración el primer punto, la edad. Si bien es cierto, como ya les había mencionado, la etapa pues donde hay mayor riesgo es de 15 a los 29 años, es la etapa con de mayor suicidio, ¿no? Que se da. Pero también el 20% de suicidios que se dan a nivel mundial es en las personas mayores de 65 años. ¿Y esto por qué? Porque a partir de esa edad, pues las personas ya se jubilan, ya no tienen una ocupación tal vez, o ya dejan de lado pues lo que más les gustaba, ¿no? Entonces tienden a ya estar un poco más desolados, ya tal vez de alguna manera no tienen que ocupar el tiempo y ya no le encuentran un sentido a la vida. También tenemos lo que es el sexo. Si bien es cierto, según los índices que nos hemos estado investigando, pues nos arrojan que si bien es cierto, las mujeres tienen mayor cantidad de intentos suicidas, pero los varones son los que tienen o los que llegan a consumar los suicidios. Esto entonces nos lleva a pensar que los varones son los que sí llegan a consumar los suicidios, ¿no? A comparación de las mujeres. En el tema de la religión, si bien es cierto, cualquiera, o mejor dicho, ninguna de las religiones te respalda o te dice que te suicides, de alguna manera, por hacer el tema de la religión o predicar algún tipo de religión no te impide a llevar un tema de suicidio. Por el contrario, según los índices que nosotros hemos estado averiguando, la mayor cantidad de suicidios que se han dado en el mundo y acá también en Perú son las de personas católicas, a comparación de las personas que profesan otro tipo de religiones. Luego tenemos lo que es la ocupación. Si bien es cierto, se ve mayor índice de suicidios en personas que están desempleadas. Esto quiere decir que por temas tal vez de preocupación, por el lado económico, por un tema de que sabemos que si no tienes empleo, pues estar o tener una vida estable es bastante complicado. Luego tenemos lo que son los factores biopsicosociales. En primer lugar, acá nosotros vamos a encontrar lo que son los trastornos mentales. Los trastornos mentales, como ya les mencionaba, son el 90%, se encuentran dentro de la mayor cantidad de probabilidad de suicidios que se puedan dar en las personas. Estos pueden ser también, por ejemplo, las personas bipolares, ¿no? Que encontramos en las personas bipolares, que son también un alto índice de personas que se suicidan. En un segundo punto, disculpen, tenemos lo que son los intentos suicidios previos. Esto que nos conlleva a pensar que las personas que ya anteriormente han tenido intentos suicidas durante los 6 hasta los 12 primeros meses, pues tienen mayor riesgo de consumar o volver por lo menos a intentar suicidarse. Una vez pasado este tiempo, ya disminuye la probabilidad, pero no es nula. Los antecedentes familiares previos. Si bien es cierto, acá podemos mencionar el tema de la modelación, ¿no? Si una persona ve y observa que un familiar nuestro pues ha tenido intento de suicidio o ya ha llegado a consumar lo que es el suicidio, pues va a seguir también ese camino probablemente. Los rasgos de la personalidad. En los rasgos de la personalidad nosotros podemos encontrar, uno, la impulsividad, básicamente para consumar lo que es el suicidio. Un segundo punto también podemos encontrar lo que es la dependencia emocional hacia las parejas, y como ya bien lo mencionaba María, pues actualmente en las pandemias han habido bastantes rupturas amorosas, sobre todo en los jóvenes, tal vez, ¿no?
que por temas de pandemia no se han llegado a ver con sus parejas. Entonces esto puede motivar también al tema del suicidio. Luego también tenemos lo que son los antecedentes de trauma o abuso. En este punto nosotros podemos tocar el tema de la tanto violencia física como de la violación sexual, que tal vez hayan pasado en distintas etapas las personas, ya sea en la niñez o en la adolescencia, o hay casos también posteriores que se han dado de violencia en los diferentes tipos, ¿no? Que esto puede quedar como un trauma y puede motivar a la larga que estas personas o tengan riesgo suicida. Luego tenemos lo que es la desesperanza. Pues en el tema de la desesperanza, generalmente cuando una persona tiende a, digamos, no está en el entorno adecuado, tiene una falta de apoyo tanto de la familia como de los amigos, pues ya no le encuentra cierto sentido a la vida que lo puede llevar a también ser propenso al riesgo suicida. Luego tenemos lo que son los factores ambientales. En el estado económico, si bien es cierto, poniéndonos en la posición de la pandemia del COVID-19, pues estamos tocando el tema de estudiantes. Al decir estudiantes, hemos intentado abarcar desde lo que es primaria hasta la educación universitaria. Entonces, en la educación primaria, pues generalmente, y hace parte de la educación secundaria, nosotros dependemos de los padres, ¿no? Y generalmente nosotros sabemos que en el Perú, pues la mayoría de personas suelen ser trabajadores independientes, a lo que esta pandemia pues motivó que muchas de estas personas se queden sin ingreso económico. Y esto ha conllevado también a que muchos de los estudiantes pues frustren, ¿no?, el tema de los estudios, ya que tal vez algunos no han tenido acceso al internet justamente por falta de economía. Luego también tenemos, por ejemplo, en los estudiantes universitarios, en el contexto que nos encontramos en Perú, generalmente pues los estudiantes universitarios se autoeducan. Entonces, al encontrarnos en esta pandemia, no han podido trabajar y tal vez han perdido un ciclo o el semestre completo. Y eso también trunca la vida educativa de las personas, no de los estudiantes. Luego, el fácil acceso a los medios letales. Ahora que nosotros nos encontramos en lo que es la pandemia, pues estamos mayormente en casa. Y al estar en casa se tiene uno de los medios que ya más adelante se va a profundizar, pero que es el cuchillo o las navajas que generalmente pues se puede encontrar en el hogar. Es uno de los medios por los cuales se da también el suicidio, ¿no? Y digamos que en el Perú no existe un filtro adecuado en cuestión de la venta de venenos o raticidas, ¿no? Que también es una de las principales causas de muerte por suicidio. Luego también tenemos lo que es la falta de apoyo social. Esto viene en base a que de alguna manera se ha desligado el tema tal vez familiar o se ha tenido una ruptura, digamos, familiar o amorosa, y esto hace pues, ¿no?, que uno se sienta solo, como en la desesperanza, ¿no?, que se sienta solo, aislado. Y luego tenemos los medios de comunicación. Actualmente los medios de comunicación son por los cuales nosotros nos enteramos básicamente de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. Por medio de estos, tal vez sea el celular, la televisión, la radio, los medios que nosotros podamos utilizar, vamos viendo acerca de las noticias, ¿no?, sobre todo de muertes que está generando la pandemia actualmente. Entonces, al nosotros tal vez estar muy apegados, muy enterados de toda la situación que está suscitando, y al estar siempre ahí, digamos, constante, siempre queriendo saber, pues nos tensionamos más, empezamos a tal vez a deprimirnos algunas personas, ya que otras son más propensas tal vez a no superar el COVID, y de alguna manera esto hace que pues el tema de los medios de comunicación pueda ser un tema negativo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros también en el Perú nos encontramos o hemos entrado a una nueva crisis política. Entonces, de alguna manera, al estar enterados de las muertes por COVID, de la situación que atraviesa nuestro país, pues puede motivar también a que tal vez
pueda ser un factor de riesgo suicida. Bueno, ahora quiero hacer la pregunta de cómo se manifiestan, ¿no? Los riesgos suicidas. Ujú. En cuanto a la manifestación del intento de suicidio, tenemos las manifestaciones verbales y las no verbales. Pues. En cuanto a las no verbales, tenemos, ¿no? Como aquí, cambios en los hábitos alimenticios y del sueño, la pérdida de interés en las actividades habituales, el retraimiento respecto de los amigos y miembros de la familia. Bueno, ahora en la coyuntura en la cual nos encontramos, a pesar del aislamiento que estamos viviendo, hay un aislamiento aún más. ¿Por qué? Porque ya no hay tal vez ese contacto con los amigos, incluso con la familia. Solamente quiere estar en su cuarto y todo ello, ¿no? Uso o abuso del alcohol y de drogas, descuido del aspecto personal, ya no le importa verse bien, situaciones de riesgo inesperadas, ¿no? Aumento de molestias físicas frecuentemente asociados a conflictos emocionales, pues puede presentar dolores de estómago, de cabeza y cansancio, ¿verdad? Pérdida de interés por la escuela o el trabajo escolar, ya no le importa jalar el curso, si jala o desaprueba algún curso, ¿verdad? En cuanto a las verbales, que esto es más importante, consideramos en cuanto al suicidio, es no aviso de planes o intentos de suicidarse, incluyendo los siguientes comportamientos. El hecho de verbalizar, por ejemplo, ¿no? Quiero matarme o voy a suicidarme. Da señales verbales como no seré un problema por mucho tiempo más, o si me pasa algo, quiero que sepan que es como ya se está despidiendo, ¿no? Regala sus objetos favoritos, tira sus pertenencias. Escribe una o varias notas de suicidio. Esto se ve más, pues no, hoy en día en las redes sociales. Básicamente se ven en las redes sociales estas manifestaciones, estas verbalizaciones de quiero matarme, voy a suicidarme. Y muchas veces es visto como que un mito, ¿verdad? Como un mito. Es para que llame la atención. Entonces no lo hacemos caso. Entonces, nosotros como psicólogos o estudiantes de psicología debemos ser un tanto empáticos con estas personas y si vemos estos casos, ¿no? Escribir o llamar, oye, ¿qué te está pasando? ¿Estás bien? En todo hecho, ¿no? Muchos de nosotros ya nos hemos olvidado incluso en nuestras conversaciones de preguntar el hecho de decir, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? Nos falta bastante, creo, eso, ¿no? De frente vamos a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? O, un favor y todo ello. La importancia de decir cómo estás, que necesitas algo, todo ello, ¿no? Entonces, una vez después de haber manifestado estos intentos de suicidio, ¿cómo lo concretan? ¿Qué objetos usan para poder llevar a cabo este suicidio? Ya. Respondiendo a la pregunta que hizo mi compañero Lenin, es como que, ¿qué métodos puede utilizar un estudiante para cometer un suicidio? ¿O qué métodos han utilizado en los casos que podamos ver, ¿no? Los estudiantes para cometer un suicidio. Bueno, los métodos para que puedan cometer un suicidio depende también de la disponibilidad y el acceso que tenga esa persona, ¿no? Para hacer uso del método principal o que haya elegido. Las elecciones también dependen en gran medida del lugar donde se encuentra la persona, ¿no? Donde está ubicado, su entorno geográfico, se podría decir. Puesto que también esa zona geográfica es muy importante, ¿no? Porque nos permite a aquella persona tener acceso a los diferentes métodos. Por ejemplo, una vía férrea, hay jóvenes que se lanzan a las vías del tren, o los puentes, ¿no? Carreteras de alta velocidad o edificios, ¿no? Donde se ha visto casos donde se han lanzado algunas personas, ¿no? O también el mar o los pesticidas, ¿no? Son las zonas geográficas o donde están más lo que son las chacras o aquellos lugares de cultivos, ¿no? Como podemos apreciar en las imágenes, los métodos más utilizados es el ahorcamiento, la asfixia en bolsa de plástico en la cabeza, la intoxicación por gases, el envenenamiento, ¿no? El envenenamiento puede ser, ¿no? Por plantas, hongos, metales, productos de limpieza,
o plaguicidas, ¿no? El arrojarse el paso de los vehículos, como había mencionado, también en la vía del tren, o disparo con armas, ¿no? De fuego, ¿no? Que podemos apreciar de un expresidente que se disparó, ¿no? Si es un suicidio, dispararse en la cabeza, o prenderse fuego también, ¿no? Uno mismo tragar objetos punzantes o cortantes, y también, ¿no? El apuñalamiento, ¿no? A ver, en los métodos en métodos suicidas van a variar, ¿no? Los métodos violentos y los no violentos. En los métodos violentos es por la gran impulsividad del acto suicida, y los métodos menos violentos, o se podría decir los pasivos, ¿no? Por gases, drogas o venenos, que son más pausados, ¿no? Porque los violentos son como que más activos, ¿no? Ahí vemos el ahorcamiento, las armas de fuego, armas blancas, etcétera, ¿no? En este caso, haciendo una comparación, ¿no? En los métodos utilizados para el suicidio en los varones, ¿no? Los varones suelen elegir métodos activos, el dispararse o colgarse, ¿no? El ahorcamiento, mientras que las mujeres optan por los métodos pasivos, el envenenamiento, o también el usar drogas, etcétera. Ya, ahora vamos a ver el caso del método de suicidio en los niños, ¿no? Los métodos elegidos para suicidarse dependen de la disponibilidad que tenga también el menor, también de la propia experiencia que él pueda tener, ¿no? Al escoger ese método, y las circunstancias del momento, ¿no? Entre los más frecuentes encontramos la ingestión de tabletas, incluso las pastillas, ¿no? Que puede tener el niño en la casa por ver la mamá donde guarda las pastillas, o el papá, ¿no? Donde guarda las pastillas que puedan tomar, ¿no? También podemos ver lo que son venenos agrícolas, querosenes, lociones para la piel, o también para desinfectar, ¿no? Desinfectantes en el hogar, sabe dónde mamá guarda los desinfectantes, las lejías, etcétera, ¿no? También el ahorcamiento, el fuego, el corte de los vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Están los cuchillos, están los alfileres. Entonces el niño va viendo, ¿no? Dónde está ubicado dentro de su hogar todas esas cosas, ¿no? Y sabe ya, por lo que ha visto, por la experiencia de ver a los mayores utilizar quizás en otros lugares, y sabe el riesgo o lo que va a ocasionar, ¿no? Por eso es que ellos eligen ese método suicida. Ahora vamos a ver, por lo general, ¿no? Las niñas intentan contra su vida a menor edad que los niños, ¿no? En los lugares en los que habitualmente habitan, frecuentan, se encuentra lo que es la escuela, la casa de amigos, etcétera, ¿no? Esos son en el caso de los métodos que se utilizan, ¿no? Para lo que es el suicidio. Ahora, muchas veces hemos escuchado acerca de los mitos del suicidio, ¿no? ¿Qué es lo que dice normalmente del suicidio? En una experiencia personal, lo que me ha pasado es que muchas veces dicen, ¿no? El que se quiere matar no lo dice, o él lo dice porque es un cobarde, ¿no? O etcétera. Y me ha pasado a mí que muchas veces yo también pensaba de esa manera, pero eso forma parte de los mitos, ¿no? Por ejemplo, como mencioné, ¿no? El que quiere matarse no lo dice, ¿no? Es un criterio equivocado, pues conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan sus ideas suicidas, ¿no? O amenazas de suicidarse, como que lo tomamos a la ligera. Y muchas veces suele cometer ya el acto, y donde nos sorprendemos, ¿no? Y nos sentimos mal al no haber prestado quizás esa atención a esa persona que nos manifestó eso. También, como menciona estadísticamente, ¿no? De cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente que iban a suicidarse, solo que fueron ignorados por aquellas personas de su entorno más cercano. Otro mito también es: los que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde, ¿no? Como que para llamar la atención, se podría decir, pero también es un criterio equivocado, porque condiciona, ¿no? Una actitud de rechazo a quienes intentan contra su vida, ¿no? Lo que entorpece la ayuda que estos individuos necesitan. Muchas veces ignoramos por creer eso, ¿no? Otras cosas también, otro mito es el sujeto que se repone de una crisis suicida no corre el peligro alguno de recaer. Muchas veces sabemos que hay una probabilidad de que pueda recaer una persona al haber estado en terapia, ¿no? Por algún problema que haya podido tener. Sabemos que hay una posibilidad de que pueda recaer, entonces tenemos que estar como que en observación estricta, ¿no? Con el sujeto, y la evaluación sistematizada del riesgo suicida. Otro mito también es: todo el que se suicida está deprimido. Claro, si bien es cierto, la depresión forma parte, ¿no? De un antes del suicidio, pero no es generalmente podemos hacer sinónimos del suicidio y la depresión. Eso es lo que no se ajusta, ¿no? A la estricta evidencia. Aunque toda persona deprimida tiene, como mencioné, posibilidades de que pueda tener un intento de suicidio o el suicidio en sí,
No todos los que lo hacen presentan ese desajuste. Pueden padecer esquizofrenia, alcoholismo, trastorno de carácter, etc. Otro mito también es todo el que se suicida es un enfermo mental, ¿no? Es un mito que muchas veces se ha escuchado decir, pero también es un criterio equivocado, ¿no? Que hace entender que hace un sinónimo también entre lo que relaciona, ¿no? Se suicidó porque es un enfermo mental. Los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia en la población general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para poder suicidarse, ¿no? El suicidio se hereda. Muchas veces hay jóvenes que han tenido quizás un familiar que se ha suicidado, quizás es un trauma para ellos, pero no necesariamente va a ser que él se suicide, ¿no? Eso es algo erróneo que muchas veces se presenta porque estamos determinando, ¿no? Que la herencia es algo imposible de modificarlo cuando no es así, ¿no? La persona es quien decide romper ese lazo de querer hacerlo o no. Vamos al siguiente, el hablar sobre el suicidio con una persona a este riesgo se le puede, ¿no? Incitar a que él lo cometa. Muchas veces se deja, ¿no? De lado hablar del suicidio y de las características, de lo que es lo que sucede realmente en la población, ¿no? Por querer pensar o pensar erróneamente de que si le hablo de suicidio le voy a meter ideas de que se suicide, ¿no? O tenga intención de suicidarse, pero eso también es un criterio erróneo, ¿no? Que pretendemos desconocer las manifestaciones, ¿no? Del suicidio. Una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que va a hacer, ¿no? También es un criterio equivocado. Muchas veces las personas que se suicidan dan señales de ello, dan manifestaciones, se expresan en palabras, amenazas o gestos, o podemos notar los cambios de conductas que pueden tener, ¿no? El que se suicida desea morir. El suicida desea morir. También es un criterio equivocado. Muchas veces pretende justificar, ¿no? La muerte por suicidio de quienes cometen y por tanto tarde o temprano lo llevará a cabo. Como mencionaron, ¿no? El suicidio es ambivalente, es decir, desea morir si su vida continúa de esa manera, si él continúa viéndose su vida de un torno como que se podría decir oscuro, ¿no? Sin solución. Pero si con un diagnóstico oportuno, ¿no? Si no sabemos que hay alguien cercano que desea o está dando señales de ello, podemos hacer que la balanza de aquella persona se incline para el lado donde hay una oportunidad, una opción de vida, ¿no? Siguiendo, el que intenta el suicidio es un cobarde. Es un criterio también equivocado, que pretende evitar el suicidio equiparándolo con una cualidad negativa de la personalidad, ¿no? Los que intentan el suicidio no son cobardes, sino son personas aquellas que sufren, que no encuentran una solución en su vida, que no ven una luz que no ven una luz, o quizás no hay alguien que le ayude a ver ello, ¿no? Solo los viejos se suicidan. Muchas veces vemos que en la vejez, ¿no? Cuando ya los hijos se van, los adultos mayores están solos en la casa. Entonces, muchas veces piensan que eso sucede, pero es un criterio equivocado. Que pretende evadir el suicidio como causa de muerte en las edades tempranas de la vida. También vemos que hay niños que se suicidan, ¿no? El suicidio infantil. Continuando con lo que dije, ¿no? Los niños no se suicidan. Eso también es un criterio equivocado. Intentan negar la triste realidad del suicidio infantil. Después de que un niño adquiere el concepto o adquiere el conocimiento de la muerte, puede cometer suicidio. Y de hecho ocurre en actos de esas edades, no se puede ver que hay suicidio infantil. Si se reta a un suicida, no lo va a realizar. Muchas veces dicen, no, ay, aquí tengo pensamientos de matarme, la vida no tiene sentido. Entonces hay otras personas que dicen, no, no, ya pues mátate o hazlo eso. Entonces te estás retando, ¿no? A que la otra persona lo pueda realizar. También si se reta, no lo realiza, eso está un criterio equivocado, que pretende probar la fuerza del sujeto, no en su crisis suicida. Muchas veces desconociendo el peligro que puede estar ocasionando, ¿no? O significado en la vulnerabilidad de aquella persona. Solo los pobres se suicidan. También es un criterio erróneo, ¿no? Que tienen en consideración que es una causa democrática de muerte, ¿no? Los pobres también pueden suicidarse, aunque es más probable por sus condiciones de pobreza o mueren por enfermedades infectocontagiosas u otros, ¿no? Pero no hay que categorizar, ¿no? De acuerdo a tu estatus económico que se va a suicidar. También es completamente erróneo. Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio.
también es un criterio equivocado, es un mito completamente equivocado, que pretende continuar emitiendo noticias sensacionalistas, ¿no? No solo para vender, sino tener en cuenta las consecuencias del mensaje emitido. Al contrario, lo que deberíamos hacer nosotros es como que afianzarnos con el medio de comunicación y convertirlo en algo valioso, ¿no? Una alianza valiosa para la prevención del suicidio. Enfocarnos correctamente sobre la noticia, sobre el tema del suicidio, para hacer, para ser más conscientes de lo que está ocurriendo en la sociedad. Una vez que el ciudadano y también nosotros, estudiantes de psicología, sepamos qué es el suicidio, sabemos las consecuencias, las manifestaciones y los factores en el cual las personas están vulnerables, tenemos que ya ponernos en marcha, en acción, no solo nosotros como profesionales, sino aquellas personas que en su entorno puedan ver ello, ¿no? Pueden llamar, pueden pedir ayuda, pueden ser más empáticos, como mencionó mi compañero, ¿no? Para poder tener una atención de inmediata, temprano, no esperar que ocurra una muerte para recién reaccionar. Tenemos que poner un énfasis en la prevención del suicidio y ya dejar que esos índices que muchas veces nos dan mucha pena sigan aumentando. Tenemos que trabajar arduamente para que eso vaya disminuyendo y que sepan que la vida es muy valiosa, ¿no? Y que entre todo problema siempre va a haber una luz. Vamos a continuar con muchas veces, como mencioné, ¿no? Acerca de la prevención y cuán importante es la prevención. Entonces, mi colega va a explicarnos acerca de la prevención. José. Bueno, como ya bien lo iba mencionando María, parte fundamental de nuestra hermosa carrera de psicología, pues es la prevención. ¿Y qué podemos hacer nosotros como estudiantes de psicología ante el suicidio? Pues bien, en el nivel primario nosotros, bueno, mejor dicho, antes de pasar a ese punto, sabemos que los programas preventivos ya sea de cualquiera de los temas que se vayan a tocar, tienen 3 niveles. El primero, que es el nivel primario, el segundo, el nivel secundario, y el tercero, el nivel terciario. En el nivel primario, nosotros, ¿qué podemos hacer? Si bien es cierto, hacemos mucho trabajo de campo. Entonces, en este primer nivel, nosotros podemos, bueno, vamos a identificar, ¿no? Mediante tal vez talleres, o por lo menos darle los alcances de qué es el suicidio, qué es lo que conlleva, siempre tratar de ver cuáles podrían ser las consecuencias fatales, ¿no? Que puede conllevar a lo que es el suicidio. Y por medio de este primer nivel es que, por la concientización que se les va a hacer a las personas, de alguna manera disminuir, ¿no? El rango de la probabilidad de que pueda haber el tema del suicidio. En el nivel secundario, nosotros nos vamos a ya reunir tal vez con las personas que hayamos podido identificar que tienen ciertos patrones o características de riesgo suicida, ¿no? Y el motivo de alguna manera, de este nivel, pues es evitar, ¿no? Que esta persona pueda llegar a concretar dicho acto suicida. Y en el nivel terciario ya nosotros somos estudiantes de psicología, si bien es cierto, no somos todavía autorizados para intervenir porque estamos en el proceso de aprendizaje. Lo que se quiere hacer en este tercer nivel ya son las personas que han por lo menos intentado suicidarse, por lo menos ya han tenido un episodio, ¿no? De haber intentado. Una vez identificadas a estas personas, lo que se quiere hacer pues es derivar a un psicólogo profesional, ¿no? Ya titulado, para que pueda intervenir en el caso de estas personas. Pero, ¿y cómo podemos hacer una prevención tal vez desde nuestros hogares, desde nuestra casa? Si bien es cierto, ya mis compañeros han ido manifestando ciertos puntos en los cuales, de alguna manera, pues, te da ciertos indicios de que una persona tiende a tener mayor, tal vez, probabilidad de suicidarse, que como ya se mencionaba, por ejemplo, el mantenerse siempre tal vez con una tristeza o melancólico, también el desprenderse, ¿no? de objetos que esta persona tenía mucho cariño, tenía un valor significativo para esta persona. También el tal vez aislarse, querer estar solo, también, como ya lo mencionaban, tal vez avisar que se va a suicidar, y muchas personas pues no lo toman en serio, piensan que es algo
de la adolescencia o algo que se dice en broma cuando en realidad no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros tal vez ante estas pequeñas alarmas? Pues tratar de actuar, uno de la manera más tranquila posible, no cuestionar, porque generalmente al cuestionar ya alejas tal vez o esa persona ya va a tener cierto temor tal vez de acercarse a ti y contarte qué está sucediendo, ¿no? Siempre mantener la tranquilidad del caso, no juzgar, como ya lo venía mencionando, escuchar atentamente y mostrarte interesado tal vez en todo lo que esta persona te vaya a contar, porque esta es la idea, ¿no? Mostrar la preocupación de qué es lo que está sucediendo en dicha situación. Luego también no acusar o decir, no, ya, bueno, le voy a contar a tu mamá, le voy a contar a tu papá que es, bueno, que te encuentras así. No. Luego tampoco quedarnos callados. Si bien es cierto, nosotros podemos identificar estos actos, pero tal vez no podemos intervenir de manera adecuada. Pero sí, tal vez poder preguntar a esta persona si ya ha tenido, por ejemplo, la idea de suicidarse o si en algún momento ya lo ha intentado. Como ya lo decía María, tratar de nosotros también hacerle ver lo bonito de la vida, ¿no? Que hay muchos motivos para seguir, muchas metas que uno puede conseguir para lograr todos sus objetivos o luchar por lo que realmente uno desea, ¿no es cierto? Entonces, básicamente son los puntos en los cuales nosotros podríamos intervenir desde ambos puntos de vista, pero como yo les decía, esta es una posición de nosotros como estudiantes ante una situación de prevención contra el suicidio, ¿no? Que podemos actuar. Bueno, esa sería toda nuestra participación con respecto a la mesa redonda de un psicólogo, José.